Areafita Recife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Miércoles 26 de octubre, se nos va a acabar el mes, el próximo fin de semana. Además, el sábado, acuérdense que tienen que cambiar la hora. Y el lunes vamos a estar aquí para, bueno, contarles nuevas historias para aquellos que no hagan puente. Pero hoy vamos a empezar hablando de un tema realmente muy importante que lo estamos viendo todos los días, que están llegando a las costas muchísimos migrantes, muchísimas personas en busca de un futuro, y es bueno saber qué hay detrás muchas veces de la atención que reciben cuando llegan a nuestras costas. Y de eso precisamente se va a hablar el próximo viernes en el Cabildo de Lanzarote, de una jornada de migración y salud. Y para ello contamos a Niuska Sutil, directora de Atención Primaria de Lanzarote, y a Naira, tengo por aquí el pedido, a Naira Rocha, que tú eres trabajadora social de Atención Primaria. Unas jornadas son las primeras que se hacen, yo creo que en Canarias, abordando este tema muy importante que es la atención a los migrantes, porque yo creo que lo primero que tenemos que saber que el derecho a la salud es universal. Sí. Aunque se le olvida a mucha gente, el derecho a la salud es universal. Da igual el color que sea, la edad que tengas, de dónde vengas. Cuando llegan a Lanzarote, lo primero que una persona recibe es atención sanitaria, ¿no? Exactamente. Estamos muy contentas. Desde la Dirección de Atención Primaria también muy ilusionados de poder visibilizar esta temática migratoria que nos pasa hace mucho, pero que en estos últimos años se ha vuelto más difícil, se ha puesto sobre la mesa la atención sanitaria de las personas que llegan a nuestras costas, y a raíz de todo el trabajo realizado, especialmente durante la pandemia, y del trabajo realizado sobre todo por Naira, que es la trabajadora social que hoy nos acompaña, quisimos pues mostrar a todo el que nos acompaña ese día el trabajo que se hace desde los servicios sanitarios para atender a todas las personas que llegan a nuestras costas en patera. Aunque son unas jornadas técnicas, en principio también puede ir aquellas personas que estén a lo mejor relacionadas con la sanidad o con la migración, pero también gente que a lo mejor le interese el tema, ¿no? Sí, sí. Es decir, para eso sepan que está la página web del Cabildo que pone jornada de salud y migración. Hay un enlace y en ese enlace hay que inscribirse, porque es bueno inscribirse sobre todo por el tema del aforo y demás, ¿no? Sí. Que es en el salón de actos, que ahí cabe gente. Sí, sí, estamos realmente emocionados porque a día de hoy llevamos unas 220 personas inscritas. Son unas jornadas, como tú lo has dicho, novedosas, porque son las primeras que se hacen en Canarias, y vamos a abordar la temática de la atención sanitaria que se hace una vez que los migrantes llegan a nuestras costas, luego la atención sanitaria y de coordinación que se hace una vez que están aquí con nosotros, y posteriormente pues la experiencia de personas migrantes que viven entre nosotros y que han podido desarrollarse profesionalmente para que nos cuenten su experiencia de vida. Porque claro, para el área de salud de Lanzarote tuvo que haber sido también, además de la pandemia, para atender a las personas que vivimos en Lanzarote, también tuvo que haber sido un cambio total, radical, de atención a los migrantes que llegaban aquí. Primero por el desconocimiento, ¿no? Me imagino que hasta los propios trabajadores, en algunos casos hasta el miedo, porque era algo desconocido, con el miedo, pero que se sabía que no íbamos a dejarlos tirados en la calle y había que darle el mismo derecho que tenemos los lanzaroteños, pero también en unas condiciones que fueron totalmente novedosas, ¿no? Tú estuviste de cerca en esos momentos. Sí. ¿Qué es lo que hacía? Por ejemplo, una persona llegaba a patera en Lanzarote, que nosotros lo veíamos mira, por ejemplo, estamos llegando muchos de estos casos que en Caleta Caballo que llegaba una patera a pie de costa. Vamos primero a pie de costa, que estaba Cruz Roja, pero a partir de ahí, ¿qué pasaba? Bueno, también hay que nombrar a Salvamar. Claro, evidentemente, ese es el primer trabajo, claro. Sí, que incluso muchas veces se atiende en alta mar, ¿no? Y es el más complicado porque...
compleja. Luego está el programa ERI, programa de emergencia de Cruz Roja, que atienden orilla y son los que criban un poco si hay que llamar a los servicios de urgencia al SUC, digamos, y un poco ellos disponen con sus sanitarios qué tipo de atención precisan, si es atención un poco de especializada, ¿no?, de vía urgencia, o con pulsera, distinguen entre pulseras los que necesitan luego atención en centro temporal, porque las primeras 72 horas están en un centro de atención temporal, que es un CATE que bajo custodia de la Policía Nacional. Sí, que en estos momentos el que está al lado de la comisaría, en otro momento era una nave que estaba en la carretera yendo hacia San Bartolomé, que después hablaremos de eso también. Que nosotras realmente los 2 años que atendimos especialmente fue nave, sobre todo el 2021, que estas jornadas un poco se han gestado del parón que hicimos en marzo, cuando hubo la modificación de la estrategia de detección precoz, control, que no teníamos que hacer cuarentena. Fue cuando mucha gente visualizó la libertad, ¿no?, de no tener que hacer cuarentena con el COVID. Y nosotros paramos en freno porque teníamos centros de acogida, se llamaban centros de gestión compartida. Teníamos 2 apartahoteles en Cruz Roja, donde los migrantes tenían que pasar la cuarentena durante 2 semanas, durante 14 días. Entonces, durante esos 14 días, la atención en general, tanto a nivel social, sanitaria, teníamos un margen de tiempo donde podíamos hacerla mejor. Que hablamos cuando se puso en marcha el campamento, ¿no?, o las casetas que están al lado de la Policía Nacional, que es mejor que lo que había, tampoco estamos hablando de la panacea, pero claro, a veces hablamos de los migrantes, pero también las personas que tenían que ir a trabajar allí, en el caso de ustedes, irse a una nave con esas condiciones higiénico-sanitarias, también tiene que ser muy complicado el trabajar ahí, ¿no? Es que nos vimos ante una situación de crisis humanitaria de un nivel... apocalíptico, sí, casi. Desgarrador. Entonces, claro, hubieron muchísimos retos que también los vamos a exponer y nos hemos sentido un aprendizaje de estos 2 años en cuanto a esta materia que nos ha dado objetivos de trabajo también, y una de las cosas era la formación en esta materia de migración de todo el personal que estábamos en ese momento trabajando, ¿no? Entonces tuvimos que ir, pues eso, muy poco a poco, con muchísimo esfuerzo y aprendiendo. Claro, sobre la en marcha. tu caso, que era la directora, la atención, claro, era coordinar todo y sacar nuevos servicios que no existían. Exactamente, porque aunque suene paradójico, la pandemia en este sentido nos ha permitido poder armar una serie de protocolos y de actuaciones para poder dar un servicio mejor a estas personas que llegan a nuestras costas, porque la pandemia nos obligó a tener que hacer actuaciones que antes no se hacían. Claro. Entonces fue como visibilizar aún más ese problema, ¿no?, esa tragedia, ¿no?, tener que lidiar con las heridas que traen, con las violaciones que sufren las mujeres, con embarazos no deseados, con enfermedades crónicas no tratadas, tener que gestionarle la asistencia especializada y coordinarnos con el hospital, aparte de la COVID, ¿no? Tener que tomarles la muestra de PCR, esperar esos resultados, coordinarnos con la policía, con los servicios sociales. Nosotros estamos acostumbrados, digo, a través de los medios de comunicación, porque claro, al final ya casi no es noticia, que llegue una patera, por desgracia no es noticia. Parece que todo se queda en que Cruz Roja los manda al CATE, pero los migrantes, lo que estabas comentando, pues tienes dolores, como todos los tenemos. Además de la travesía, tú tienes tus propias enfermedades que hay que empezar, no se les deja en el CATE y se olvida de ellos, ¿no? Y no son números, o sea, porque las noticias vienen, han llegado 52, no sé qué, no son números, todos tienen su mochila, su historia de vida y sus objetivos también de haber sufrido ese proceso migratorio para crear una vida mejor. Y bueno, también hablaremos en las jornadas sobre todo
con Nicolás Castellano de las causas de los procesos migratorios y del incremento. Sí, él es un periodista que está especializado en temas de migración, que ha estado en África, en muchísimos sitios, creo que también ha estado ahora en Ucrania. Es un lujo tenerlo aquí. Pero yo no sé, cuando mucha gente habla, ¿no?, de como que no tienen derecho a decir, parece que estamos gastando nuestro dinero, nuestros recursos sanitarios en atender a unas personas que no tienen derecho. ¿Cómo, cuando ustedes oyen eso, qué es lo que piensan? Pues realmente... Personas que después van al centro de salud, a que tengo catarro y quiero que me atiendan, como es lógico, que me atiendan de la mejor manera posible. Tú lo has dicho al empezar, la salud es un derecho humano y es independiente del color y de la procedencia. Son seres humanos. Y nuestro trabajo es ese, darles atención sanitaria indiscriminadamente a unos y a otros. Pero se puede decir que te lo voy a hablar, por culpa de los migrantes no tenemos recursos para nosotros. No, no se puede decir, no se puede decir. Mire, y un hecho bastante gráfico es la COVID. A nosotros desde Salud Pública se nos ha hecho mucho hincapié en vigilar y obviamente con mucho sentido las muestras positivas de los migrantes por el tema de las variantes que a veces vienen de África. Que nos van a contagiar, que nos van a contagiar. Y en nuestra estadística vemos que aproximadamente un 5% de todos los que vinieron venían con COVID. Y ese porcentaje en comparación con la COVID que hemos visto en personas que no vienen en patera, que ha llegado a Lanzarote la COVID llegó por el aeropuerto y por los turistas, básicamente. Exactamente. Y en ningún momento, todo lo contrario, prestar este servicio ha significado detraerlo de otros servicios, en ningún momento. Y en ese sentido, pues la gerencia nos ha apoyado al máximo. Hablábamos de mesa redonda, hay una que vas a participar, que es abordaje sanitario desde una perspectiva interdisciplinar a la persona migrante cuando llega durante la pandemia. Esta es un poco más o menos básicamente de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero ahora mismo no hay pandemia, pero se sigue haciendo los mismos servicios, es decir, los mismos servicios, la misma atención sanitaria, ¿no? La misma no, porque esto parte también, lo que voy a hablar es un informe de análisis que hice posterior a ese parón, ¿no?, en marzo. Es decir, bueno, todo el trabajo que habíamos desarrollado, nosotros tuvimos que gestionar sin aprendizaje y conocimiento previo 2 centros de gestión compartida de numerosas plazas. Y claro, lo que vamos a hablar es lo que se evidenció fue la necesidad de tener un recurso donde la persona que llega a nuestras costas pueda pasar un proceso y no se vulneren derechos, el derecho universal de la salud, el derecho a solicitar asilo, el derecho a ser informado de dónde va a acudir, etcétera. Porque también vimos pues eso, con muchas mujeres pues que habían sido vejadas, violadas durante el proceso migratorio y venían embarazadas. Hemos visto muchas historias que, como no son números, pues eso fue una situación que dijimos, bueno, aquí, y el informe nos ayudó también a marcar una ruta, es decir, dónde se va a colocar también atención primaria, en este caso, que parte de atención primaria, dónde se va a colocar atención primaria en todo esto. Y bueno, y ese ha marcado una ruta de camino, ¿no? Por eso también la importancia de hacerlo, pero de hecho todos los agentes que estábamos implicados, cuando cerramos los centros, lo echaban de menos. Claro, es lo que hablamos, evidentemente son cuestiones políticas que nosotros no podemos resolver, pero sí pueden aportar soluciones, porque claro... Y humanizar. Es decir, estamos ahora mismo, llegan yo digo al campamento, porque es que ahora mismo no es otra cosa, que está justo al lado de la Policía Nacional, pero son ya 20 años de llegada de pateras, o 30, y está claro que Lanzarote tenía un recurso, no estamos hablando de forma permanente, sino lo mismo de atención, pero que puedan unas duchas en condiciones, unos despachos para ustedes analizarlos, para hacerle, pues por ejemplo, análisis, ¿no? Todo lo básico, ¿no? Un centro de salud, podríamos decir, pero con unos dormitorios en condiciones para hombres, mujeres, aunque a las mujeres ahora mismo creo que están llevándolas a otro lugar, pero bueno, básicamente que sea un centro
digno para las personas que vienen aquí a Lanzarote, por lo menos que nosotros nos sintamos a gusto, ¿no? La palabra es digno, Claro. el devolverle la dignidad a estas personas. Porque después otra de las mesas redondas es el proceso migratorio como experiencia de vida, ¿no? De que estábamos hablando Sí. de que son personas y no son números, ¿no? Sí, por eso hemos invitado a 2 personas para que nos cuenten su experiencia. Son personas migrantes y que luego han podido, ¿no? Desarrollarse en nuestra isla profesionalmente y queremos, ¿no? que nos cuenten su historia. Porque al fin y al cabo migrantes somos todos. Sí. El ser humano siempre ha sido un migrante, desde que es hombre siempre ha sido un migrante, porque siempre ha estado viajando por todo el mundo buscando, si buscaban alimentos en su momento, o pastos o casa. En este caso buscamos un trabajo que era lo mismo. Sí. Buscar casa, buscar alimentos es buscar un puesto de trabajo y lo vas a hacer en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces decimos, se pueden inscribir Sí. el que quiera para seguir la página web del Cabildo de Lanzarote, Migración y Salud, hay un enlace. ¿Y el Cabildo, qué horario tiene? Porque es el viernes. El viernes comienza a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ajá. Pues iba a decir Aniuska y Naira, gracias por estar con nosotros, por explicar y Gracias sobre a todo ti. visibilizar el trabajo que hace la atención primaria, porque está claro que seres humanos somos todos Sí. y yo creo que eso es el punto de vista que no debemos perder. Y ese es el mensaje, sí. Es el mensaje que no debemos perder. Bueno, y nosotros ahora, vámonos a un poquito de publicidad y después vamos a tener al presidente del Club de Lucha de Tao. Prevenidos, salimos en 3, 2, 1, hablando. El magazine de Biosfera con Domingo Rivero. Biosfera Televisión sigue siendo líder. El magazine de Biosfera, el programa dedicado al ocio, la cultura, medio ambiente y deporte, se convierte en el programa más visto de la tele local de Lanzarote. El magazine de Biosfera Televisión, todos los días a partir de las 13 horas. Ocio, cultura, deporte, moda, todo lo que te interesa en el magazine de Biosfera. El magazine de Biosfera con Domingo Rivero. Toma, Josu, los micros para el programa de hoy, ¿vale? Venga, vale. Oye, al final tu primo se hizo el curso de monitor deportivo. Hombre, tanto que se lo hizo, si está trabajando y todo. ¿En serio? Oye, qué bueno, esto es del Centro de Formación Canario, ¿eh? Sí, le ha ido genial, la verdad que está muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? A ver. No, porque estaba dándole vueltas, pero a mí me interesa, me estoy enganchando a esto del deporte, pero me gusta el rollo del yoga. ¿Habrá algún curso ahí, sabes? Es que mira, hay un curso de yoga que te va a encantar. Vas a aprender en profundidad un montón de técnicas y posturas. Es que va perfecto para ti. Pero para monitor de yoga, Para homologado y monitor con certificado de yoga, profesionalidad. homologado en el Centro de Formación Canario. ¿Quieres que te dé el número? Oye, déjame el número, por Me lo favor. pasaste tú el otro día, pero que te voy a pasar yo ahora. Dámelo porque lo Sí, perdí. hombre. Centro Apunta. de Formación Canario. Centro de Formación Canario. Déjame el número. 928 Sí. 81 5408. 5408. Te veo como monitor de yoga, vas a Oye, es flipar. que me estoy enganchando a esto del yoga y quiero ser monitor, quiero enseñar a otras personas. Yo estoy por hacer un par de cursos también en el Centro de Formación Canario. Centro de Formación Canario, 928 81 5408, ¿verdad? Sí, corre. Oye, pues gracias, tío. Oye, Corre y llama. vamos rápido, que empezamos el programa, venga. Bueno, como les decía, ahora vamos a hablar de nuestro deporte vernáculo, que es la lucha canaria, que bueno, a veces tiene su bache, a veces tiene su auge, pero hay un equipo en Lanzarote que ha estado desde los orígenes hasta ahora, y ese es el Club de Lucha Tao. Y con su presidente, con Francisco Díaz, con Paquito, vamos a hablar ahora porque es verdad, el Club de Lucha Tao está desde el origen, desde que se creó o se pusieron en marcha los primeros equipos de Lanzarote hasta ahora. Sí, bueno, el Club de Lucha Tao fue fundado en 1934, ya hace unos 10 años que celebramos el 75 aniversario y esperemos que cumpla los 100 próximamente, esperemos llegar a esa celebración. Y bueno, siempre ha estado ahí, siempre estamos batallando para seguir adelante y mantener vivo nuestro deporte vernáculo. Pues claro, hablamos del Club de Lucha Tao. Tao, bueno, todo el mundo sabe que Tao es un sitio pequeñito, pero bueno, representa al municipio de Teguise, ¿no? Estamos hablando que aunque ustedes tienen el terreno en Tao, realmente es de todo el municipio de Teguise y también hay gente que creo, ¿no? Que va de otros lugares a entrenar y a competir con ustedes, ¿no? Sí, exactamente. Es el Club de Lucha Tao porque de sus orígenes, donde se fundó el Club de Lucha representativo del municipio fue en Tao, pero es el representante del ayuntamiento de Teguise, del municipio de Teguise. Y como tú bien dices, hay niños
de otros municipios. La mayor parte son del municipio de Teguise, pero sí hay algunos niños de otros municipios que también están en nuestras categorías bases principalmente. Si yo tengo un chinijo y digo, quiero que aprenda lucha canaria, aunque sea de Arrecife, ¿puedo ir a Tao? Sí, si está interesado puede ir a Tao. Lo ideal sería que Arrecife, que es la capital de la isla y que es donde hay mayor número de población, tuviera su equipo de lucha canaria. Pero no es una pena. No tiene. Y creo que tampoco tiene escuela de lucha canaria municipal. Exactamente. Por ahí vamos. Yo creo que es importantísimo que Arrecife, y en este caso los responsables políticos y los amantes de la lucha canaria en el municipio de Arrecife, deberían ponerse un poco las pilas y empezar trabajando la base, que siempre que Arrecife ha trabajado la base medianamente bien, han salido buenos luchadores, y crear un equipo senior. Yo pienso que es necesario para la isla, para la lucha canaria en la isla de Lanzarote, que Arrecife tenga un equipo. Claro, estamos hablando de la capital, ¿eh? Yo creo que... Exactamente. No sé yo, me imagino que todas las capitales de Canarias tendrán un equipo de lucha, ¿no? Bueno, sí, casi todos, sí. Santa Cruz no tiene en el centro de Santa Cruz, pero tiene los campitos, que es del municipio, y tal, todos los equipos tienen, sí, que todos los equipos... Fuerteventura tiene Puerto Rosario, ¿no? Sí, por eso digo que... Rosario, pero bueno, es que al final... Artelote. Yo sé que, bueno, el año pasado fue por lo menos el equipo grande no fue campeón, ¿no? En la última. El Tao quedó campeón en la Copa Apertura. En la Copa Apertura. En la Liga íbamos primeros clasificados, empatados creo que con Tinajo en esos momentos, y sufrimos la lesión de nuestro puntal Miguelito Reyes, que está ahora en fase de recuperación, a ver si pronto ya para el comienzo de la Liga ya está en perfecto estado para poder formar parte de nuestro equipo. Y tuvimos la mala suerte de esa lesión, que eso nos lastró bastante para conseguir cualquier título, pero sí, claro, el primer torneo La Caja, la primera competición que se celebró, fuimos los campeones. Bueno, pero yo creo que al final vamos a hablar más de la cantera, porque estamos hablando de que ustedes es algo que llevan siempre en sus orígenes, trabajar con la base. Sin base no hay futuro, ¿no? Exactamente. Yo desde que comencé en la difunta directiva del Club Lucha Tao, allá hace unos 26 años, 27 años después de dejar la práctica activa de la lucha, mi principal objetivo dentro del club ha sido el trabajo de cantera. Perdón, estamos viendo las imágenes, que esa fue la presentación que hicieron ustedes en Tao de los equipos bases y del equipo grande. Un poco ahí están los chinijos, que fue la presentación que estaba hablando, que siempre ha sido su objetivo, que la cantera, mimarla. Exactamente, y nuestro principal objetivo siempre ha sido trabajar la cantera. De hecho, nosotros pasamos siempre a principio de curso por todos los centros educativos del municipio de Teguise, mostrándoles y dándoles a conocer a todos los alumnos en qué consiste nuestra lucha canaria y los valores que tiene. Y yo siempre les digo que cuando voy por todos esos centros educativos, que todos los canarios, los que residen en Canarias, deben de conocer lo que es nuestro deporte tradicional más importante y que forma parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones, que es la lucha canaria. Después practicarlo o no, hay muchos gustos, pero por lo menos saber en qué consiste. Y aquellos padres y madres que puedan decir, yo es que a mi hijo no quiero que haga lucha porque es que eso le pueden partir la pata, o se le cae uno encima. ¿Es un deporte que no está hecho para los niños pequeños y niñas? No, al contrario. Donde menos lesiones hay, que prácticamente no son inexistentes, es en las categorías base. En las categorías de niños de 14, 15 años para abajo, prácticamente no existen las lesiones en la lucha canaria. Es cierto que en las categorías senior, al haber mucha fuerza por medio, ya pues sí hay... Sí, que ya los deportes de élite es otra cosa. Aumenta un poco más las lesiones. Pero los niños, mi experiencia, yo llevo 26 años, bueno, y antes, en mi etapa de luchador, también era monitor y llevaba a las escuelas de lucha. Yo nunca he visto una sola lesión, recuerdo, de un niño en el hombro en 26 años y con cantidad de niños que han practicado lucha canaria. Hay unos estereotipos creados que yo creo que son muy negativos para la lucha, y yo creo que nuestras autoridades y nuestros representantes deportivos y políticos deberían de sacar spots y dar la información conveniente para que esos conceptos desaparezcan de la gente. Yo creo que la lucha canaria, ni como piensan los padres, ni el niño se va a poner gordo por practicar la lucha canaria, todo lo contrario. Sí, no vemos los puntales que son unos portentos físicos. No,
Sí, pero hay puntales fuertes y hay otros puntales con mucho menos peso. Nosotros, por ejemplo, ahora este año tenemos a Juan Miguel Gil, que el año pasado luchaba con el tinajo y que quedó campeón de la competición de Lanzarote, y es un chico delgado que pesa menos de 90 kilos, o 90 kilos aproximadamente, y lo ves y no aparenta... Y que yo creo que el concepto también ha ido cambiando en los últimos años del deportista de lucha canaria, que yo creo que también han ido a buscar deportistas precisamente de eso, ¿no? Más fibrosos, más Sí. que a lo mejor ese de antaño, ¿no? Que los padres estén tranquilos que el niño, por practicar lucha canaria, no va a ponerse engorda obeso. por las papas, por los dulces. Exactamente. Aparte, la lucha canaria lo que ha sido solidario con esos chicos que tienen problemas de peso, y siempre les ha abierto las puertas para que pudieran practicar la lucha canaria. A lo mejor por sus condiciones físicas no pueden practicar otros deportes como el fútbol, como el baloncesto, y la lucha siempre ha estado ahí y le ha permitido practicar nuestro deporte. Es cierto que en los últimos años la Federación en sus reglamentos ha creado una normativa donde se regula ya el peso y ya se va controlando el peso según la estatura. Hay un peso que tienen que conseguir, si no, en principio... Como lo de los boxeadores, casi. No igual, porque la lucha, la esencia de la lucha es que el pequeño tira al grande, exacto, que es lo que tal, y es el único deporte de lucha que no es por peso. Sí, pero me refiero que la Federación sí ha marcado una serie Pero sí ha marcado para conseguir que no haya esos luchadores con mucho sobrepeso, que da una imagen negativa, sí, y que aparte es perjudicial para su salud. Claro. Entonces hay unos límites creados, talla peso, donde el luchador tiene que mantenerse dentro de esos márgenes, si no se le puede retirar la licencia federativa. Pero hay unos márgenes bastante amplios que el luchador puede jugar con eso, y se le permite a la persona que tenga un poco de sobrepeso practicar la lucha. Pero esos conceptos van cambiando y el luchador cada vez está más estilizado, da la imagen más de un deportista que una persona normal y con obesidad y demás. O sea, eso se ha corregido, y que lo que tú decías antes, que se rompen los niños, que se lesionan, nada más lejos de la realidad. Lo que te decía antes, las lesiones, sobre todo en las categorías bases, son prácticamente inexistentes. Y eso te lo digo por propia experiencia, que durante muchos años lo he vivido, y no hay prácticamente lesiones en los niños. Y después el tema de los valores, que yo creo que eso hoy día es fundamental, ¿no? Lo que hablabas antes, el grande perdió, el chico ganó. Es decir, hoy día hablamos de abusones en colegios, estamos hablando que un niño pequeño le puede ganar si tiene mejores mañas al grande. El valor de reconocer el ganador, reconocer el esfuerzo del que ha perdido, es decir, el gesto tradicional de levantarle la mano. Es decir, que yo creo que la lucha canaria tiene esos valores que además también son un ejemplo de la sociedad canaria, ¿no? Que a veces la solidaridad, todo ese tipo de cosas. Exactamente, yo pienso que eso es importantísimo, recargar lo que tú acabas de decir, que el luchador canario siempre está a la mano tendida del vencedor a ayudar a su oponente a levantarse. Luego está... te digo un ejemplo, ahora la presentación del Club Luchatao fue el día 8, el día 9 nos trasladamos con las categorías base a La Graciosa, a la isla La Graciosa, porque había una iniciativa de Juan Carlos Hernández, que es luchador y que trabaja en la isla La Graciosa, y que vio la posibilidad de que los niños querían practicar lucha canaria. Me lo comentó y lo apoyamos para que el equipo saliera adelante, y nos trasladamos el día 9 a La Graciosa. Organizamos con toda nuestra cantera, con más de 50 niños, nos trasladamos a la Graciosa y para practicar lucha canaria, llevando unas figuras de la lucha canaria que ya retiradas, con bastante vinculación al Club Luchatao, como Mario Franquis de Fuerteventura y Sergio Mateo, un luchador que estuvo toda su vida y que llegó a ser puntal B luchando en el Club Luchatao, y practicamos lucha canaria. Al mismo tiempo hicimos una jornada de convivencia con todos los luchadores de la base del Tao, y además con los niños de La Graciosa, para fomentar y todo eso también hay que decirlo, gracias a la colaboración de la Fundación Líneas Romero, que colaboró con nosotros, y los niños pudieron disfrutar de actividades lúdicas en el barco, en el catamarán de Líneas Romero, y fomentamos que los niños de La Graciosa
Al final ya tenemos unos 18 niños apuntados en la escuela de lucha y que van a participar en las categorías base, en los Juegos Escolares de promoción deportiva. Y había un padre que fue la primera vez que fue ese niño que practicaba lucha canaria y me decía, le preguntaba yo, ¿le gustó la lucha? Y me decía, sí, pero sobre todo me gustó los valores, a raíz de lo que tú comentabas, los valores que le inculcan a los niños. Siempre a mano tendida, siempre, oye, no importa caer, si te caes no pasa nada, esto es un deporte. Una serie de valores que yo pienso que eso es importante recalcarlo en nuestro deporte. Sí, además el eso, ¿no? Cuando incluso entrenas, si te caes, levántate, si te caes, levántate y vuelve a hacerlo mejor. Sí, sí. Y además en La Graciosa, que tenemos esas imágenes antiguas, bueno, de esas luchadas espectaculares, que bueno, como en toda Canarias, en toda Lanzarote, que había una afición enorme. Yo no sé si hoy día se sigue manteniendo, podemos decir que tenemos aficionados a la lucha, o los terreros están vacíos. En general, ¿te refieres a...? Bueno, yo pienso que la lucha no está en su esplendor, como en los años 80, por decir algo, pero que fue una época esplendorosa la lucha canaria, pero sí hay que decir que está en un buen estado de salud. Yo pienso que sí, hay islas como Fuerteventura, por ejemplo, que los campos prácticamente se llenan. De ahí tendríamos que aprender, yo creo, un poco de los majoreros, ¿o no? Bueno, aprender son las circunstancias. Yo creo que aprender en esto de la lucha son circunstancias que ellos ahora mismo están en la categoría máxima, en preferente, y siempre han tenido en esa categoría bastante afluencia de público. En cambio tuvieron unos años de declive, que estuvieron en segunda, tercera categoría y no acudía tanta gente, pero otra vez ha resurgido la afición. Yo creo que la pandemia nos asustó a todos, pero yo he visto después de la pandemia y estaban los terreros con, no sé si llenos, pero con muchísima gente. Sí, yo creo que me imagino que a ustedes lo de la lucha les tuvo que haber asustado muchísimo por el tema de, claro, el contacto personal, estuvo paralizado, no se sabía si se podía empezar, así que la lucha estuvo ahí en un momento, yo creo que muy complicado, ¿no? Nosotros somos el deporte quizás más perjudicado por ser un deporte de contacto y fuimos los últimos en comenzar la actividad. Los luchadores, pues, a algunos les afectó, incluso se retiraron por la edad y tal. Miedo y el ojo, y después de prácticamente 2 años que estuvimos parados, pues algunos repercutió, y muchos niños que estaban haciendo lucha canaria, al no comenzar la actividad de lucha canaria, pues se fueron a otras actividades deportivas. Nosotros nos perjudicó mucho y gracias a Dios ya empezamos a arrancar y a volver otra vez a la normalidad. Bueno, pues hemos hablado de lucha, que yo creo que es fundamental, que nadie se nos olvide que es nuestro deporte. Yo sé que hoy día hay muchísimas actividades deportivas, pero hay algo que los canarios... El próximo lunes voy a tener una invitada que nos va a hablar de la cocina canaria, algo que también yo creo que de eso sabemos, pero si cocina canaria y la lucha canaria, yo creo que eso sí que es una de nuestras raíces que no podemos perder y sería además un grave error, además. Yo creo que los canarios debemos defender nuestra cultura, nuestras tradiciones, porque si no, un pueblo sin raíces está condenado a desaparecer. Exactamente. Entonces. Pues Paquito, gracias por venir aquí para explicar un poco. Hemos hablado del Tao, pero también yo creo que hemos hablado de la lucha canaria, que realmente es lo importante. Y nosotros ahora pues nos vamos a ir hasta el municipio de Yaiza. El pasado domingo en Playa Blanca tenía lugar también un hecho importante, que es la caminata contra el cáncer que se celebra todos los años en favor de AFOL. La respuesta del público ha sido brutal, estamos encantadísimos. De 583 aspirantes, prácticamente estamos los 500. Esto me transmite pues muchísima alegría, muchísimo compromiso y muchísima solidaridad con AFOL y con todas las personas y pacientes y familias que padecen un cáncer. Yo soy una de esas personas que tuve la enfermedad y siempre que puedo intento pues apoyar este tipo de cosas, que la verdad que vienen bastante bien para visibilizar todo el tema de las enfermedades y sobre todo del cáncer en este caso. Hay que apoyar a todos como me apoyaron a mí en su momento. Para colaborar con la asociación AFOL, que es la Asociación Oncológica de Lanzarote, y creo que por todos, nuestras familias, nuestros amigos y por todas las personas que se le puede presentar el cáncer, que es el día a día, en nuestro día. A todos nos puede pasar, y aunque aún ahora no lo tenga, pero mañana a lo mejor lo puedo tener. Y hemos estado trabajando durante semanas en la organización, la seguridad, y bueno, yo creo que la respuesta ha sido muy buena, ha sido evidente, y esperemos que se consigan muchos fondos para esa labor tan encomiable que hace la asociación
con las familias, con los pacientes y bueno, y las puertas siguen abiertas para cualquier otro año que lo quieran hacer en Yaiza, aquí estaremos. Toma, Josu, los micros para el programa de hoy, ¿vale? Venga, vale. Oye, al final tu primo se hizo el curso de monitor deportivo. Hombre, tanto que se lo hizo, si está trabajando y todo. ¿En serio? Oye, qué bueno, esto es del Centro de Formación Canario, ¿eh? Sí, le ha ido genial, la verdad que está muy bien. ¿Por qué lo preguntas? A ver. No, porque estaba dándole vueltas, pero a mí me interesa, me estoy enganchando a esto del deporte, pero me gusta el rollo del yoga. ¿Habrá algún curso ahí, sabes? Es que mira, hay un curso de yoga que te va a encantar. Vas a aprender en profundidad un montón de técnicas y posturas. Es que va perfecto para ti. Pero para monitor de yoga, homologado y con certificado de profesionalidad. Homologado en el Centro de Formación Canario. ¿Quieres que te dé el número? Oye, déjame el número, por favor. Me lo pasaste tú el otro día, pero te lo voy a pasar yo ahora. Dámelo porque lo perdí. Sí, hombre. Centro de Formación Canario. Centro de Formación Canario. Déjame el número. 928 ¿Sí? 81 5408. 5408. Como monitor de yoga, vas a Oye, flipar. es que me estoy enganchando a esto del yoga y quiero ser monitor, quiero enseñar a otras personas. Yo estoy por hacer un par de cursos también en el Centro de Formación Canario. Centro de Formación Canario. 928 81 5408, ¿verdad? Sí. Oye, Corre. pues gracias, tío. Oye, Corre y llama. Vamos rápido, que empezamos el programa. Venga. Bueno, estábamos hablando de lucha canaria, de nuestras tradiciones, y ahora también vamos a hablar de una tradición que por desgracia se ha perdido, y yo creo que es bueno recordarla porque es algo que hemos hecho durante toda la vida, durante siglos, sobre todo los canarios y en Lanzarote, una isla más especialmente, y es la cultura del agua. Es algo que ahora mismo abrimos un grifo, sale agua, pero hace años eso no existía y teníamos que buscarnos la vida de muchísimas formas para poder sobrevivir en la isla de Lanzarote. Y de eso vamos a hablar porque el próximo día, bueno, ahora no lo dicen cuándo es nuestro próximo invitado, en Aría va a haber una jornada sobre la cultura del agua. Y así tenemos a Rafael Curbelo y a José María Barreto que nos van a hablar. Se me fue el baifo, como se suele decir. ¿Qué día es la jornada? Del día 31 del octubre, presente mes, ¿sí?, al día 6 de noviembre. Vale, 31 de octubre al 6 de noviembre. Y vamos a hablar, yo decía bien, que hablábamos del deporte vernáculo hasta hace poco, de la lucha canaria, y hay algo que parece que se nos ha olvidado, que es el agua, porque ya tenemos un grifo, ¿no? Ya nos duchamos, no tenemos ningún tipo de problema, pero hasta hace muy bien poco, no hace nada, en Lanzarote el agua era un bien imprescindible y había que buscarlo de alguna forma porque no había desaladoras. Bueno, el agua es un bien no solamente en Lanzarote, sino en todo el mundo. Lo que ocurre es que hay ciertas partes del mundo donde el agua es abundante y el agua está ahí prácticamente a pie para poderla coger, ¿no? Entonces, pero aquí el agua fue una cuestión de supervivencia, claro está. Y de hecho murió mucha población nuestra, siglos XVI, XVII, por la carencia de agua. Las jornadas que van a empezar, que es en Aría, en la plaza de Aría, yo creo que vamos a recordar porque no sé si olvidarnos de la cultura del agua, eso es bueno, o porque vamos a decir es que ya no va a hacer falta más, ya no, las maretas que tenemos no vamos a olvidar de ellas, de todo ese tipo de cosas. ¿Nos tenemos que olvidar de nuestro pasado? Bueno, yo creo que es de decir en primer lugar que la Asociación del Queso y el Vino y la Fundación José Clavijo y Fajardo, desde hace muchísimos años, anualmente organiza una semana cultural. En Aría. Efectivamente, porque allí tenemos la sede. Y esa semana cultural, desde el año 2009, se ha ido dedicando a múltiples temas, como puede ser las herramientas, los aperos de labranza, las caleras, etc. Bueno, este año, precisamente, porque vemos la necesidad y la importancia que tiene el agua en la isla, pues estamos planteando una semana dedicada al agua precisamente. Esa semana cultural pues tiene dos finalidades. En primer lugar, dedicada al público en general, y en segundo lugar tiene una vinculación educativa, de manera particular para los alumnos y las alumnas de otros lugares que puedan visitar, pero de forma específica para los 3 colegios del municipio de Aría y para el instituto. En primer lugar, esa semana tiene un aspecto muy importante, yo diría relevante, que es una exposición de la cual José María hablará después. Eso es un elemento importante. Son estas imágenes que estamos viendo que van a estar expuestas, ¿no?, en la Plaza de Aría, ¿no? Efectivamente. En segundo lugar, vamos a realizar una serie de talleres relacionados todos siempre con el agua,
que lo lleva a cabo una persona experta, que es Aurelio Pérez de la Cruz, con los alumnos, tanto de los colegios como del instituto. Pero ahí no termina todo, sino que veíamos la necesidad de buscar un experto, y lo hemos encontrado, Jesús Cáceres Rodríguez, que nos va a hablar sobre las maretas, y por lo tanto está relacionado también con el agua. Y la Semana Cultural también estimamos que es importante realizar un acto para las personas mayores y para el público en general, recuperando una tradición del municipio de Aría, que es la fiesta de la Guapata. La fiesta de la Guapata que se realiza, que luego si estima pertinente lo comentamos, como colofón de esta semana. Sí, que es el domingo 6 de noviembre. El día 6 de noviembre. Pero claro, el agua es el tema central. Me acabas de pasar, José María, una hoja que yo creo que es bueno saberlo, es cuánta agua hace falta para producir. Claro, nosotros decimos... Bueno, antes que nada yo quería comentar dos cosas. Una de ellas, que esta exposición, porque es de justicia decirlo, ha sido posible gracias a la Orden del Cachorro Canario, que como eslogan tiene rescatar, vivir, defender y transmitir nuestra cultura, nuestro patrimonio histórico, ¿no? Y después, por otra parte, también matizar que esta exposición tiene un ámbito divulgativo, o sea, las exposiciones que se hacen a nivel general pues son textos cortos, muy didácticos, y lo que se ha hecho es utilizar el patrimonio, o sea, personas que interactúan en el territorio con motivos, como se ha visto en las imágenes, con motivos del agua, y luego unos textos cortos generales hablando de la importancia que tiene el agua, la enorme importancia, porque es el principio y fin de los seres vivos. Cuando digo seres vivos digo personas, animales, plantas, y así es. En cuanto pero para hacernos, te digo, yo sé que ahora vamos a entrar también en detalle en la exposición, pero para un poco hacernos una idea, que a veces decimos el agua, claro, que son datos que dice 1 kilo de carne, 15.000 litros de agua. Efectivamente, esta exposición lo que hace es poner en valor y sobre todo llamar a la atención de la importancia de este recurso, por así decirlo, imprescindible y finito. Quiero decir que es un recurso que es no renovable, como puede ser la energía del sol, como puede ser el viento, es un recurso finito. O sea, que dependiendo del uso que le dé, el uso racional que le demos a ese recurso, así habrá más o habrá menos. Esta exposición tiene, por ejemplo, datos que son que la gente se puede quedar asombrada, ¿no? Para producir 1 kilo de carne hace falta 15.000 litros de agua. Para producir una hamburguesa, 2.400 litros de agua. Para producir 1 kilo de trigo, 1.500 litros. O sea, con esto quiero decir que las cantidades enormes para producir bienes es sorprendente. Y vemos imágenes antiguas de Lanzarote, porque claro, tenemos que decir que Lanzarote es la isla más seca, ¿no? La isla más seca del archipiélago. Y siempre hemos buscado recursos, ¿no? Siempre el lanzaroteño se ha destacado por crear una serie de cultivos con el que pudiésemos sacar algo con el menos agua posible, pero teníamos que buscar también recursos, y en la exposición se hace también un poco recorrido por esa búsqueda de recursos, ¿no? Es que en realidad los habitantes de esta isla han utilizado una imaginación enorme. O sea, nosotros hemos puesto donde en principio era una isla estéril, muy seca, conseguimos producir riqueza, o sea, en definitiva, producir agricultura. ¿Cómo? Pues con el ingenio y la imaginación de nuestros agricultores ancestralmente, con el invento de los enarenados, o sea, todo el tema luego de socos, todo el tema, en una palabra, esta agricultura tradicional nuestra de Lanzarote, que ha sido única, pues es la que ha permitido producir agricultura, en definitiva, ¿no? y productos agrarios. Pues imaginación a raudales y sobre todo la obra hidráulica que se ha diseñado a través de los siglos ha sido fascinante, desde aljibes muy bien desarrollados, canalizaciones, las coladeras, los nateros, las gavias, o sea, todo un sistema agrario que hay detrás, una imaginación, una inteligencia enorme. Pero creemos, a lo mejor, todo este tipo de cosas, muchas de ellas ya no se usan. ¿Crees que deberíamos, es decir, rescatar muchas de esas obras? Porque aquí estamos acostumbrados, a lo mejor hay un aljibe y lo convertimos en una galería de arte. Teníamos las maretas del Estado ahí y queríamos hacer un centro cultural.
habría que empezar realmente a recuperar, si una mareta es una mareta, que tenga esa función de mareta. Es que por ley, que creo que así es, debería estar recogido que toda vivienda debería tener un aljibe. O sea, nosotros estamos supeditados, por así decirlo, a la fabricación de agua. O sea, nosotros ahora mismo no tenemos problema de agua doméstica, debido a que fabricamos el agua, o sea, a través de la desalación. Pero, claro, es una dependencia absoluta de energía, en este caso de petróleo, de combustibles, para que podamos fabricar agua. Entonces, el aljibe es un bien, vamos, para nosotros debería ser un bien obligado por ley que cada vivienda tuviera su aljibe, porque es un depósito, un vaso, un recurso de agua ante una emergencia, claro está. Y además de las maretas, que existen muchísimas infraestructuras repartidas por todo Lanzarote que están en el olvido, que yo creo que también sería una importante labor recuperarlas, ¿no? Claro, eso es patrimonio histórico al final, y el patrimonio histórico, como dice el eslogan de la Orden del Cachorro, rescatar, vivir, defender y transmitir. El patrimonio histórico no solamente puede ser útil en un momento dado, como recoger agua, sino también mostrar esa herencia ancestral donde hubo mucha imaginación, mucha inteligencia, para poder al final sobrevivir. Hablamos, también va a haber unas proyecciones, ¿no? En la Plaza de Aria, ¿cómo van a ser esas proyecciones? Bueno, la dinámica a seguir es la siguiente. Los alumnos están invitados de los 3 colegios ubicados en el municipio de Aria y el instituto. Una vez que llegan los alumnos, lo primero que van a hacer los alumnos es visualizar un vídeo sobre el agua. Eso en primer lugar. En segundo lugar, van a recrear por parte de este experto una serie de aspectos tradicionales, como puede ser un aljibe, un atero, un pozo, por lo tanto también relacionado con el agua. Y luego, en tercer lugar, es un análisis y una visita a la exposición. Por lo tanto, el hilo conductor de este trabajo es precisamente el agua. Pero, por ejemplo, alguien que no sea un escolar, que quiera ver... Por supuesto. Porque tiene un horario, ¿no? Sí, sí, esa exposición estará abierta. Se montará el lunes y estará abierta a partir del lunes por la tarde hasta el día 6, que se clausura. Quiere decir que de 9 a 1 y de 4 a 7, cualquier ciudadano que quiera ver la exposición la puede ver y visualizar el vídeo. O sea, todo relacionado con el agua. Y lo de la fiesta del aguapata, porque claro, pone degustaciones, que estoy seguro que mucha gente ni sabe lo que es, pone degustaciones de rala. Bueno, la asociación del queso y el vino, como la misma palabra indica, lo que trata también, como muy bien ha explicado José María con la Orden del Cachorro, es recuperar los aspectos tradicionales. Y hasta el año 1967, que la isla de Lanzarote vivía de manera especial, de manera particular, de la agricultura y la ganadería, había una práctica en los agricultores en general, no solamente de hacer vino, que se consideraba un alimento fundamental. El desayuno muchas veces era con vino, gofio y a veces hasta con huevo, era algo habitual. Entonces todo eso, a partir del inicio del turismo, se ha ido perdiendo. Nosotros lo que tratamos con el aguapata es precisamente recuperar una tradición. El aguapata es aquel vino, concretamente, que con una graduación entre 8 y 9 grados, pues puede fermentar rápidamente. Entonces se trata de recuperar esa tradición. Eso lo hacen la mayor parte de los agricultores del municipio de Aria, por lo tanto es recuperar esa tradición. Eso evidentemente implica que la gente puede participar en la misma previa prescripción hasta el día 29 de octubre y se realiza esa fiesta. Esa fiesta es degustar el vino y se hace algo que mucha gente a lo mejor no recuerda, que es lo que se llaman las ralas. Las ralas era mezclar el vino con gofio, que muchas veces era el desayuno de los agricultores de antaño hasta 1967, en que empieza el turismo. Luego se acompaña con un almuerzo e incluso con unas piezas musicales por parte de la agrupación de los Urfines. Bueno, creo que en definitiva con eso lo que estamos es recuperando la tradición y evidentemente poniendo en valor lo más importante de la semana, que es el agua. Porque decían a veces que había más vino que agua en algunas ocasiones. Sí. El vino para nuestros agricultores fue clave. De hecho, un agricultor me ha contado... Tú también has hecho trabajo relacionado con el vino, claro. Sí. El vino en realidad al final se convierte en un alimento, ¿no?
Y claro, el agricultor necesitaba calorías. Ese agricultor que se levantaba a las 4, hoy se lo comentaba a Rafael, y a las 5 de la mañana, y estaba todo un día... De sol a sol, como es solo de sol. De sol a sol. Entonces, el gofio, la rala, es un alimento extra que el agricultor le venía de maravilla para poder aguantar esas jornadas tan largas. Pero yo quería comentarte una cosa que es muy importante. Esta exposición no va a estar con un horario fijo. O sea, esta exposición va a estar abierta 24 horas, porque se ha diseñado... aquí viene lo especial y la particularidad de la exposición. Se han diseñado unas estructuras metálicas y entonces va a estar en la Plaza de Arías. Esto es muy importante decirlo. O sea, que va a estar 24 horas abierta. Allí, en un gran formato, van a tener 2 metros por 1,60 de alto, y entonces pues va a estar abierta una semana, 24 horas la exposición. Y además la Plaza de Arías, que es uno de los pocos sitios, por desgracia, que todavía guarda ese carácter de antaño y merece la pena darse una vueltita. Solo por ir a la plaza se merece la pena, pero ahora ya hay otra cosa más que ver una exposición, porque además también en Lanzarote habían fuentes de agua que ya han desaparecido porque se han salinizado, creo yo, o ya no hay recursos. Bueno, pero... en Arías, en definitiva, lo tengo que decir explícitamente, estaban localizados en el siglo XVI más de 100 pozos, En Arías no solamente hay pozos, había la costumbre de que cada casa construía previamente su aljibe, hay numerosas fuentes, hay embalses, está en definitiva la galería del Chafarí, etcétera, etcétera. Precisamente el señor Romero ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de todos los aspectos hídricos relacionados con el municipio de Arías. Muchos pozos han desaparecido, pero hay otras personas que siguen usando el agua del pozo. Bueno, yo tengo que decir que yo fui a la casa de Segundo Rodríguez en Arías y tiene un pozo allí, que tú lo ves y corre el agua por ahí abajo y da un gustazo verlo sacar el agua fresquita. Pero bueno, eso no son todos, por desgracia, pero hablaba de la fuente, ¿no?, que también se recoge, me imagino, en la exposición, ¿no?, de la importancia claro, de lo que fueron para Lanzarote todas esas fuentes en la isla, que yo creo que ya no tanto a secas, ¿no? Bueno, en Arías es de justicia decirlo explícitamente, debido a la escasez de agua. En el año 1937, una persona que estuvo en América regresó y con su dinero y con el trabajo de los arianos construyeron precisamente un aljibe, que era el aljibe del pueblo, que es donde posteriormente se ha realizado una sala de exposición. Puede ser un aljibe comunitario. En la exposición, José María, hablas de Lanzarote, pero también hace un repaso a la importancia del agua a nivel mundial, ¿no? Claro. Porque es lo que decía, yo creo que dentro de poco el agua va a ser también uno de los grandes problemas de la humanidad, y eso también es decir, es una visión completa de lo que es el agua, ¿no? No dentro de poco, ya hace tiempo, concretamente donde se ve bien el conflicto del agua es en Israel y en los países periféricos de Israel, lo que se llama las guerras del agua. El río Jordán, que atraviesa prácticamente, empieza en el Líbano y atraviesa Israel, ahí fue una guerra prácticamente a vida o muerte. Yo creo que con lo aeroespacial, o sea, el hombre, si ha utilizado el conocimiento, la imaginación y la inteligencia, ha sido siempre para encauzar y conseguir al final el agua. Hay obras que son, desde luego, faraónicas, ¿no? Por ejemplo, la canalización que atraviesa todo Israel, eso no tiene parangón. Eso tiene un ejemplo que puede ser comparado con el canal de Suez, y esto no se sabe. O sea, se han hecho obras hidráulicas que son descomunales, y todo esto significa la supervivencia de un país, como puede ser Israel. Las grandes presas de China, que son obras monumentales, con unos ríos que, vamos, sí, se han parecen mares. desplazado a millones de personas de sus casas sin ningún tipo de problema. Y luego hay que decir una cosa importante, que es lo que se llama la antigüedad, la vejez de las obras bien construidas. Los romanos, todo parte de los romanos, sí, de los cuando canalizaron el agua, y llevan ya 2000 años obras hidráulicas funcionando como el primer día. O sea, esto significa que la vigencia de estas obras están ahí y que son decisivas para la supervivencia desde la antigüedad. Y nada, y luego entramos con temas geográficos, qué cantidad de agua hay a nivel mundial, cuánta salada, en fin, pero todo eso se ve. Lo mejor es que vayan a ver la exposición, que se van a enterar de todo, porque ya nosotros tenemos ya poquito tiempo, pero eso sigue, además, es lo que decís, del próximo lunes hasta el domingo,
cualquier día de la semana, a cualquier hora se puede ver la exposición, y ya los horarios de la jornada, sobre todo el domingo ese, que yo creo que puede ser un momento para pasarlo bien y conocer esas costumbres. José María, Rafael, gracias por estar con nosotros, por explicarnos, y hablábamos a lo mejor lo que decía de obras milenarias. A lo mejor en Lanzarote no las tenemos, pero las poquitas que hay, yo creo que lo importante es conservarlas, y este tipo de jornadas yo creo que nos ayudan a reflexionar sobre todo y a saber que tenemos muchas cosas que sería una desgracia para Lanzarote como sociedad que las dejáramos en el olvido, porque somos lo que somos gracias precisamente a todo eso que había en el pasado. Hay una cosa muy importante que quiero resaltarle, que precisamente al hilo de recuperar la tradición, que es los nateros, las maretas, etcétera, pues precisamente la conferencia por un experto, que es Jesús Cáceres Rodríguez, va a versar sobre la recuperación de las maretas. Y por lo tanto eso es novedoso también. Y finalmente no quisiera abandonar este plató sin agradecerle a la Biosfera, y en este caso a usted, pues esta oportunidad de poner en valor y la importancia del tema del agua. Y a nosotros, a ustedes, por recordarnos la importancia que es para Lanzarote pues la cultura del agua, que yo siempre lo digo, nos olvidamos muy rápido de que hace poquito, no hace nada, estábamos buscando en los aljibes, en los pozos y pasando muchas necesidades. Así que por hoy nos despedimos. Yo creo que vamos a esperarles y pedirles que estén con nosotros mañana para contarles nuevas historias. Areafita Arrecife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio.